tus miedos y dudas sobre la salud integral. Tu espacio de confianza inicia. Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. No andaba perdida, no andaba de parranda, simplemente pues a veces la vida nos da, o más bien nos quita el tiempo, no nos organizamos y por eso no había estado por aquí, pero ya regresé, ustedes no se preocupen, ya saben que tranquilos, yo nerviosa, y que además estoy presente siempre en las redes sociales de Terapia de Corazón y pueden seguirme a través de Instagram, de Facebook y por supuesto en YouTube, donde van a encontrar mucho contenido de Terapia de Corazón. Hoy, que es lunes, no sobra decirles que si van manejando, por favor háganlo con mucha precaución y por favor utilicen sus direccionales sabiamente. Hay sus intermitentes también, por favor, manejen con mucha precaución. Porque de verdad que tiro por viaje, ha habido muchos accidentes últimamente y pues no queremos eso, queremos estar tranquilitos y queremos que el tráfico también fluya, ¿verdad? Saludos a toda la gente que nos escucha precisamente si vas en tu auto en el 106.5 FM, en Cancún, en Puerto Morelos o Isla Mujeres, gracias por estar aquí. También a toda la gente de Playa del Carmen y de Cozumel que nos escuchan a través del 104.3 FM y hasta Tulum también nos escuchan a través del 103.5 FM y por supuesto Chetumal, Chetumal y Bacalar a través del 107.3. Muchos besos y abrazos hasta Corozal Belice también, a Mérida, Yucatán y a toda la gente que a través de diferentes alternativas nos pueden estar viendo en vivo. Muchas gracias por estar aquí en cualquier lugar de la República Mexicana en la que te encuentres. Mil gracias por darnos un poquito de tu tiempo para conectar en Terapia de Corazón y por qué no dar ese paso hacia adelante de decir sería bueno tomar terapia, a lo mejor por eso estás aquí. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la culpa, la maldita, desquiciada culpa, esa que nos va carcomiendo a veces y que de repente ni siquiera sabemos si es nuestra o alguien nos la puso ahí. Y para eso vamos a platicar con nuestra psicoterapeuta de cajón, de cabecera, Laura Ceja. Bienvenida, mi Lau. Escuchas la culpa y se escucha como título de telenovela, ¿no? La culpa. Título de película, ¿no? Estaría bueno que vamos a ver la de la culpa, está buena. Está buena. No, pues ahora sí que es un tema que yo creo que por ahí todos lo hemos sentido, todos lo hemos experimentado, todos lo hemos echado, Sí, es cierto. como dicen por ahí. Y bueno, pues vamos a darle fondo a esto ahora sí que para enterarnos más acerca de este temazo. Y pues contenta de estar aquí, que los que están escuchando no se olviden de mandar sus preguntitas, de escribirnos a través de la página de Terapia de Corazón y con muchísimo gusto les estamos respondiendo. Es correcto. Acuérdense que a través de las redes sociales de Terapia de Corazón pues estamos en constante contacto con todos ustedes. Déjenos por ahí todas sus dudas, inclusive para aquellos que tienen algún tema en particular que quisieran que abordáramos aquí en el programa, déjenos de verdad mensajitos porque sí, nos interesa mucho saber qué piensan ustedes y sobre todo qué temas les hacen clic y quisieran tener a alguien aquí en la sala de Terapia de Corazón que les pudiera pues platicar un poquito al respecto y sobre todo informarnos. Ahora sí, Laura, cuéntame, por el amor de Dios, ¿a qué nos vamos? ¿A platicar así de tal cual qué es la culpa? ¿Podemos empezar así? Pues dale. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa, no? Porque pues la podemos asociar con muchas cosas. La podemos asociar con una emoción, la podemos asociar con un sentimiento. Okay. Pero para mí la culpa es como un mecanismo basado en algún acto o en una omisión de los cuales a través de una percepción, porque muchas veces lo que para mí genera un error, para ti no puede ser, o para ti, pues como yo digo, ¿no? Como cuando hablamos del pecado, para mí un pecado es un error de percepción, o sea, lo que para ti es pecado, para mí no, todo depende de cómo lo veamos y se genera pues a través de un acto, te digo, y muchas veces lo utilizamos como mecanismo pues para agarrar valor, para autocastigarnos, para autocastigar al otro, para evadir un acto de responsabilidad, o sea, tiene como mucha tela de donde cortar cuando hablamos de la culpa, ¿no? Es que eso te iba a decir, porque podríamos hablar de la culpa desde la perspectiva de lo que uno siente ante una situación provocada o no provocada, ante el resultado de esa situación. Pero también, ahorita que lo dijiste, es un mecanismo que mucha gente utiliza para que la otra persona haga lo que uno quiere, ¿no? Que haga. Ahorita me vino muy claro a la mente precisamente ese marcador de repente que tenemos o esa etiqueta
de que muchas mamás utilizan la culpa, digo, lo pongo como ejemplo, digo que todas, pero que sí se utiliza mucho eso de la culpa para no soltar. Y de manera muy caricaturesca, me vino a la mente este personaje, Doña Lucha, no sé si lo ubicas, que siempre está con que, ay, me va a dar no sé qué, para que su hijo sienta culpa, y Albertano, y no lo deje o haga lo que sea. Es un tema, no, un ejemplo muy burdo y hasta cae en el chiste, pero es verdad, muchas veces no nos movemos del lugar también, o no dejamos a una persona por la culpa que sentimos, pero no es de gratis, es porque esta persona se ha encargado de dejarnos ahí el caminito tendido, por decirlo así, para que sintamos esa culpa. Así es, puede manejarse, en este caso, como lo nombras, como una especie de manipulación. Ándale. Una especie de control Ajá. ante lo que hizo el otro, que le genere quizá un sentimiento de vergüenza, de, ¿cómo se dice?, arrepentimiento, Ok. y que tenga sentido para tener que estar con el otro, que al final el que la ejerce se coloca en un estado de víctima, Sí, y entonces la este víctima. victimismo la lleva a un chantaje, una manipulación, que obviamente aprendidos, pues siempre es como desde muy pequeños, ay, tu hermano se puso mal, ve y apapáchalo, o ve y dile que ya no llore, y entonces como que nos brota esta parte de tener que rescatar al otro, y es como una dinámica, ¿no? Yo te culpo, Sí. te manipulo, tú te sientes mal, te avergüenzas, te autocastigas, y es como entonces cedes ante lo que yo pido, y es eso, o sea, una dinámica entre el manipulador, la Sí, sí. víctima y pues todo. O sea, es un asunto también que entra mucho en las dinámicas de las relaciones tóxicas. Por supuesto, mira, Es un incluso elemento. a nivel frecuencia vibratoria, como lo he nombrado siempre, todos somos energía y vibramos a través de diferentes frecuencias, de las cuales se generan mucho a través de nuestras emociones, pero de lo que esas emociones se somatizan o Ok. se perciben a través de nuestros sentimientos, y entonces uno de los que más baja nuestra frecuencia vibratoria, que puede llegar incluso a enfermarnos de manera grave, es la culpa, porque detrás de la culpa siempre hay un sentimiento de autorrechazo. Vamos a suponer que yo tengo como tal un error, ¿no? Me equivoqué, pero en mi creencia o en mi sistema de programación, a través de mis experiencias de vida o incluso heredadas de mi sistema, puedo yo sentirme demasiado culpable de un acto que cometí, pero me siento tan avergonzada conmigo misma que esto puede generar que me enferme. Wow. A ver, es que también pensando en lo que nos estás Porque diciendo. una cosa es hablar de la culpa que podemos darle al otro, o que el otro Ajá. necesite, como quien dice, asumir para que yo me sienta bien, y la otra es mi autoculpa. Sí, sí, sí. Y es que me está cayendo como balde de agua fría, porque es mucha información, y creo que la culpa tiene diferentes vertientes, por decirlo así, ¿no? Así es. Y nos lo estás explicando muy bien. Pero también creo que la culpa es un sentimiento que puede carcomerte, y que la culpa puede estar ahí por años, y puede que al no trabajarla te cree consecuencias negativas, ya no solamente lo que acabas de decir, que te puede enfermar, sino también en la autopercepción que tienes Así sobre es. ti mismo. Imagínate, o sea, a nivel interrelacional, si tú te sientes tan avergonzada o tan rechazada por ti misma por un acto tal vez cometido quizá no hace tanto, quizá hace mucho. O a lo mejor no a propósito. Ajá, siquiera. y eso puede generarte incluso que no te sientas merecedora de una relación sana, Claro, que no te sientas merecedora de un trabajo lo vas arrastrando digno. todo. ¿Sí me explico? O sea, porque Sí. vengo cargando con aquello que a mí me está debilitando. ¿Debilitando por qué? Porque al yo autorrechazarme o autocastigarme, estoy como sobajándome, o sea, como sintiéndome con menos dignidad, con menos amor propio, podríamos decir. Menos pues, merecedor de lo que merecedor sea. de lo que sea. Y De lo que entonces sea. yo al colocarme en ese lugar, pues imagínate, de No, está aquí muy vienen cañón. también se desprenden muchos trastornos, muchas adicciones, patologías. O sea, es como toda una cadenita. Pues Sí, cuando me lo que dicen, estaba oye, pensando. tiene que ver, vamos a suponer, la bulimia con qué sé yo, con el trastorno bipolar, por supuesto, o sea, es que una cosa te va llevando a la otra.
tú al sentirte culpable porque no das el peso que en tu percepción debes de tener, otra vez a través de redes sociales, ya me metí un poquito a otro tema, pero bueno, ahí ya se genera una culpa. Esa culpa pues me va a generar que cada vez que yo coma vaya y vomite o me autolastime de otra forma tomando laxantes o tomando otro tipo de pastillas para adelgazar. Y esto conlleva que la percepción que tengo de mí no es la que quiero a través de una imagen, y entonces esto lleva también a autodestruirme. O sea, es una cadenita que nos lleva a la autodestrucción, punto. O sea, así es como me gustaría como dejarlo bien claro. Cargar con culpa te lleva a la autodestrucción, de la forma en que lo veas, Nan. Sí, está fuerte el tema, Sí, ¿eh? de verdad es un estado que no me gustaría que nadie lo viviera. Y O sea, sin embargo, que seguro hay mucha gente que vive desde la culpa. Muchísima gente, incluso, mira, detalles tan simples como te conté, ¿no? Que la semana pasada sin querer choqué y fue con el portón de tu casa, la casa de todos ustedes, y en vez de picarle para abrirlo, lo piqué para cerrarle y ya estaba abierto. Entonces, como esas veces que en automático le picas, y después terminé con una sensación como si me hubiese fijado, si no le hubiese dado, si hubiese escuchado lo que estaba escuchando, y empiezas como todo esto me va a generar que esto y que me iría y que no. Y después pasa y dices, ya fue, o sea, suéltalo, o sea, ya tenía que ser como fue, quizás estaba previniéndote de otra cosa, pero tiene una solución y es muy fácil, o sea, llevarla a arreglar, quizá ahorrar más o lo que sea, que ya empiezas como a buscarle solución, pero no el autocastigarte a través de tus pensamientos negativos de qué tonta, no me fijé, si no, ya fue. Oye, Lau, a ver, digo, la información que nos estás dando está súper interesante. Y como han escuchado todos, o también quienes nos están viendo ya se dieron cuenta, podríamos hablar de 1,000,000 de ejemplos sobre la culpa, sobre cómo se siente, de dónde viene, etcétera. Pero la pregunta que quiero hacerte es enfocada a una persona que siente culpa. Al ratito hablamos de más ejemplos. Que siente culpa. ¿Realmente se puede liberar de eso o es algo que vive toda su vida con eso? Y además, este sentimiento, esta emoción de culpa, ¿la transmite? Es decir, como mamá que toda su vida vivió con la culpa de, no sé, luego lo vemos en películas, en telenovelas, como quieras, ahí les va el ejemplo. No sé, de chiquita, por mi culpa, mi papá tuvo un accidente y quedó paralítico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dices, esa culpa, de que la va a arrastrar toda la vida, esta mujer, le puede transmitir esas sensaciones, esa inseguridad, ese algo a sus hijos. ¿O ya me fui Acabas de tocar un tema profundo, o sea, que creo que tenemos que darle otro programa a esto cuando heredamos a nivel transgeneracional en sí la culpa, y que de pronto llegan conmigo y no sé por qué me siento tan mal o no sé por qué no puedo sentir amor por esta persona o por mi perro o bueno, me pone muy de mal humor cuando mi bebé llora. O sea, son situaciones que sí, precisamente heredamos a nivel transgeneracional, lo que muchas veces yo necesito ser, ¿cómo te diré? Vivir en escasez porque yo me siento muy culpable porque mis padres no tuvieron. Uy, eso sí es y entonces esto común. Heredamos una lealtad ciega que a través de la culpa, otra vez, yo me siento mal si yo soy abundante, porque mi madre no tenía ni para comer y yo como si voy a tener. Entonces es como yo como tú porque pertenezco. Eso ya nos estamos metiendo más a lo que es lo sistémico, ¿no? Lo transgeneracional. Sí. Pero en este tema que tú hablas, claro que podemos sanarla. Es más, la vida es un antes y un después y una liberación y una descarga de tanto que venimos arrastrando cuando inconscientemente no conocemos que nos estamos dañando en todo momento al no reconciliarnos, porque incluso cuando hablamos de la palabra reconciliar es volver a conciliarme con eso, ¿no? O resentimiento, ¿no? Cuando hablamos de resentimiento de nosotros mismos, su misma palabra lo dice resentir. O sea, entonces cuando trabajamos mirando aquello que quizá a través de la percepción que tenía porque la adquirí de manera familiar o de manera social, y te das cuenta que en ese momento tu conciencia te daba para eso, pues, o sea, no, qué sé yo, ¿no? O sea, para acostarte con esa persona, para comer de cierta forma, para meterte sustancias tóxicas, pero que en su momento quizá el ambiente, lo social te llevó a, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es desmontarte la idea de que eres culpable de algo. Es otra vez, es un error de percepción y es aquí, primero que nada, perdonarte a ti misma, quitarte el rol de
yo qué sé, ¿no? Porque nos ponemos diferentes roles del verdugo, de la Sí. víctima, de la traicionera, de la que por tu culpa la familia te dejó de hablar y entonces le empezamos a dar como vuelta a la cabeza como para, como también se me figura cuando escucho a mis pacientes, incluso me he escuchado yo misma también, como si agarrase un cuchillo y me estuvieran lacerando, así como pícate más, o sea, le damos cuerda de, ves, por eso no te habla y por eso no sé qué y por eso no vas a tener dinero. Y de verdad, o sea, te das cuenta que todo eso te empieza como a enfermar y no das para ningún lado, ¿eh? Porque ni siquiera tienes claridad, estás tan enganchada en tu sufrimiento o en tu vergüenza o en tu dolor o en tu miedo o en lo que te haya surgido a través de eso, que no tienes cabeza para pensar más allá. O Sí. sea, ¿qué puedo hacer para tomar responsabilidad de mis actos y avanzar en esto para que pueda tener una vida plena, pues? Claro, y es que también, pensémoslo así, cuando estamos ante una situación que consideramos en ese momento crítica a nivel emocional, no vemos para dónde, no tenemos como a lo mejor una venda, un velo que no nos deja ver bien, no nos deja ver con claridad y no tomamos a lo mejor las mejores decisiones, lo digo entre comillas, en ese momento, pero es lo que acabas de decir. En ese momento, en ese instante, la vida, las circunstancias, tu nivel de conciencia te dio para esto y muchas veces no somos capaces de avanzar después de eso, porque nos quedamos con, es que si hubiera, ¿por qué no hice? Ahí te va, porque muchas Y empezamos veces con la culpa. cuando hacia nosotros mismos viene por una venganza hacia el otro, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, es que en su momento tenías tanta rabia que de alguna forma la culpa te sirvió como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la culpa desató tal vez ira. Te voy a poner un ejemplo. Una persona engañó a su pareja y entonces esta pareja vivía en la misma casa donde vivía con su expareja y entonces esta persona fue y el contrato estaba a su nombre, hicieron que lo sacaran, la muchacha no era de acá, la deportó y Órale. bueno, hizo todo un sí, drama. toda una manifestación y entonces cuando viene conmigo me cuenta que se sentía muy mal, o sea, es que ahora lo que me está carcomiendo es la culpa que tengo, no debí de haber hecho todo esto. Y entonces yo le dije, a ver, calma, primero que nada es algo que ya fue, o sea, sí que es verdad que es el pasado queda ahí porque en ese momento tu mecanismo de defensa para soportar tanto dolor ante Para lo que sobrevivir. tú creías inexplicable, o sea, que no podías sostenerte ante eso, te llevó a la ira y la ira te lleva a todo esto. Y entonces ahora que te das cuenta con una mente más clara, más en calma, lo Más que te digo es que trabajada. una mente en calma te ayuda a discernir y a elegir mejor cómo vas a actuar. Pero en su momento no lo había, o sea, no había esa mente, porque le ganó precisamente, se bloqueó y le ganó el coraje, entonces se desata todo esto y es como perdonarte a ti mismo, pues. Que, como lo hemos dicho muchas veces, perdonarnos a nosotros mismos suele ser lo más complicado, pero también es un acto de amor hacia uno mismo impresionante. Y ojo aquí, me voy a quedar ahorita con este pensamiento, estas palabras que dijo Laura y lo voy a repetir. Quizá eso que te da tanta culpa, ese acontecimiento, esa decisión que ya está en el pasado, fue lo que tenías que hacer en ese momento o lo que pudiste o para lo que te alcanzó, si lo quieres ver así, y ya está en el pasado y probablemente tuvo consecuencias negativas o tuvo consecuencias que no fueron favorables o las que no te esperabas. Ok, ahora el asunto es ¿qué hago o qué vas a hacer hoy para dejar eso atrás y liberarte de esa culpa? A todos nos ha pasado, todos hemos hecho estupideces, todos Desde hemos ese lugar, dañado a claro, gente por sin supuesto, querer. con una palabra, con Exacto. un acto. Pero si imagínense si viviéramos con la culpa de todos esos actos que hemos Erróneos, realizado, tal vez. erróneos, o todas las veces que sin querer hemos lastimado a alguien con una palabra, con una actitud, pues no, ¿cómo estaríamos? Sí, sí, no, incluso, Si de por sí estamos todos enfermos, todos. claro, sí, no, incluso el poder mirar y decir qué puedo sacar de esto, ¿no? O sea, ya cuando te aterrizas en esta parte donde fue lo necesario y lo que tenía para sobrevivir, te das cuenta que incluso puedes tomar algo importante de ahí, un aprendizaje, ¿no? Sí. Que puedo decir yo, ok, a través de esto, la que más me envenené o la que más mal me sentí fui yo, y voy a tratar de que la próxima vez que me suceda una emoción que me desborde, Claro. no me gane mi impulso. Sí. Porque aquí me ganó el impulso, ¿no? Reaccioné en vez de actuar de forma más consciente, pero que tu parte más humana, quizá aquella que está más dañada a través de tus experiencias de niña o lo que fuera,
fue la que aventó y hizo esto, pues. Sí, y es que también, ojo con esto, no estamos acostumbrados, no estamos habituados y no nos han enseñado a controlar nuestras emociones, y no quiero decir controlar en el aspecto negativo de tenerlas así amarradas y no dejarlas, no, de asumir lo que son, y me refiero a tener el control para poderlas canalizar, ¿no? Y a lo mejor en un momento dado hasta demostrarlas y hablar de ellas en el momento y en el lugar adecuado. Somos muy explosivos, somos muy del momento. Porque esto viene desde niños. Exacto. Si tú te fijas, un niño hace un berrinche y una pataleta por necesidad de atención. Sí, o definitivamente. sea, incluso, ¿y qué hace el papá o la mamá? Pues lo levanta, le da unas nalgadas Y con la vámonos. chancla y vámonos. Entonces vas entendiendo que la rabieta puede ser a través de, o sea, puede ser como experimentada a través de un chanclazo, de un grito, incluso hasta muchas veces de palabras feas, y no nos tomamos el tiempo muchas veces como papás para sentarnos, calmarnos a través quizá de nuestra respiración y decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que realmente quieres? No puedo ahora esto por esto, pero no, o sea, entonces como que una parte de nuestro niño se queda ahí como, necesito llamar mi atención para sentirme visto. Sí. Y es a lo que iba también, al hablar precisamente de que no sabemos canalizar nuestras emociones, no sabemos demostrarlas, porque precisamente desde pequeños siempre se nos dijo, o a la mayoría de nosotros, no llores, ya cállate, ahorita no grites, no hagas, no, pues es todo un... Bueno, ¿y qué hago con lo que siento, no? Entonces, cuando somos adultos, nos cuesta trabajo tener relaciones estables, nos cuesta trabajo inclusive en lo laboral, ¿no? Decir lo que pensamos realmente. Yo me acuerdo mucho en la primaria, a pesar de que ahorita me ve usted aquí toda parlanchín y guau, yo me acuerdo que de chiquita me costaba mucho tanto el levantar la mano y decir, ay, yo sé la respuesta, como el también pedir algo a un adulto. Y no porque mi familia me tratara mal, o al contrario, ¿no? La verdad que tengo la fortuna de haber tenido unos padres cariñosos conmigo, etcétera. Pero sí me acuerdo que estaba muy marcada esta diferencia de adultos, niños, ¿sabes? Entonces, acercarte a un adulto como niño era como, híjole, esta figura de autoridad y esta división muy, muy, muy marcada, que decía, es que si le digo, no le digo, hablando de adultos a lo mejor no tan cercanos como tus papás, ¿no? O dentro de ti pensabas, es que no está bien que yo opine. También. Y es claro. como, ¿dónde queda esta parte del respeto a lo que yo quiero decir? Sí. O de ser escuchado, que es una de las necesidades Sí, porque básicas, te invalidan pues. mucho de pequeño. Te invalidan mucho porque... Otra vez, no con el afán de dañarte, pues, porque muchas veces no lo sabemos, pero como padres. Pero sí que es verdad que siempre va a haber esa parte de sentirnos escuchados y poder expresar lo que sentimos. Obviamente cuando yo actúo con un acto de violencia porque alguien me dañó, esta parte es como, otra vez, como en mi defensa. Es como pensar que si yo le hago algo al otro que me dañó, me voy a sentir mejor. Y no. Obviamente no, como te digo, después viene la culpa, el remordimiento, el autorrechazo y todo esto pues genera ahora sí que vaya creciendo esta parte de por qué me siento tan mal en la vida. Y se hace este círculo vicioso del que hemos estado hablando. Empieza la depresión, o empieza la ansiedad, empiezo no puedo dormir, pues todo tiene un trasfondo, pues, y lo importante aquí es, si te sientes así, pide ayuda, o sea, o no es normal. Exacto. No es normal sentirse así, ya lo hemos dicho. A ver, Laura, como para ir ya definiendo más el tema de la culpa, yo me lo imagino como en dos vertientes. Una, obviamente el que siente la culpa porque algo sucedió o varias cosas sucedieron que lo hacen sentir culpable. Y la otra persona que utiliza la culpa a su favor, es decir, hacer sentir culpables a los demás para poder en un momento dado conseguir lo que quiere. En estos dos escenarios en particular, ¿cómo le hace, por ejemplo, una persona que está habituada a hacer que los demás se sientan culpables para lograr su cometido, porque así está acostumbrada, etcétera? Si se llega a dar cuenta de eso, y ojalá alguien que nos esté escuchando, que a lo mejor toda su vida ha vivido así porque lo trae de herencia de otras familias o porque así ha tenido que sobrevivir, porque también es una realidad que no conoce otro estilo de vida, si ya lo detectaste, si te das cuenta que tengo amarrado aquí a mi hijo o a la esposa, no sé qué, por la culpa que les hago sentir por esto, en ese escenario, ya lo detecté, ya me di cuenta que así he estado toda mi vida. ¿Qué hago? Fíjate bien, incluso muchísimas parejas viven con esta realidad, ¿no? Que estás nombrando. ¿Cuántas veces hay de que es que me hizo esto, pasó esto, hablamos esto y al final yo soy la culpable? O sea, es como tienen esa facilidad para
a través de sus palabras o sus actos o ahora sí que su chantaje, te generen esa sensación, como de que al final acabes hasta pidiéndole perdón cuando el que Claro. te hirió fue la otra Sí, persona, uf, ¿no? O conozco sea, gente así. pero luego dices, como casi se ponen a decirme, es que yo tuve la culpa. Yo tuve Sí. la culpa que él me golpeara, Ah. yo tuve la culpa que tomara mi dinero, yo tuve la culpa que se llevara a mis hijos. O sea, cuando lo ves así es como, mira, muchas veces ni siquiera es el otro, Nan. A veces vivimos otra vez con tantas limitaciones mentales y con tan baja autoestima que nos minimizamos tanto hasta creernos los que fuimos los que dañamos, pues. Sí. O sea, otra vez son conductas aprendidas que al final, por eso me gusta tanto, no porque me lo reconozca, pero por eso me gusta tanto la psicología transpersonal, porque te miras atrás de ti. O sea, tú haz de cuenta que te imaginas como un pez que vive en el agua y lo sacas del agua y el pez dice, todo el tiempo viví en el agua, yo ya entiendo que lo que hay ahí es agua. Pues Ok. más o menos es lo mismo con el ser humano. O sea, te desidentificas de tu yo ese que sufría, que maltrataron, que todo el mundo le decía que era lo peor. Y cuando te das cuenta que ese personaje tú te lo pusiste y que en su momento te sirvió como para Ujú, que, y que te lo llamara creíste, la además, ¿no? atención, te lo compraste, pero también te das cuenta que siempre es a la que no invitan, o a la que la dejan al último, o a la que le dan el peor regalo. Entonces, es otra vez, entras en esa dinámica donde entiendes que todos somos y vivimos y hacemos y tenemos lo que nosotros nos creemos. Y eso está también muy fuerte, muy cañón y muy complicado de aceptar, porque lo acabas de decir con ese ejemplo, ¿no? De que pones un pececito y te sacan del agua y dices, estaba en el agua, pero igual ese pececito y dices, vivía en un arroyo aquí muy bonito, pero si te llevas ese pececito a otro río va a decir, un segundo, hay más, ¿no? Hay otra Así realidad, es, por decirlo así, exactamente, hay o sea. otras formas de vivir y es muchas veces eso lo que nos cuesta. Por eso creo, tú eres la experta, el tema de violencia en pareja o violencia intrafamiliar, luego es muy complicado que la persona que la vive sea capaz de soltarla de manera sencilla, obviamente es todo un proceso. Claro. Porque además, si es algo que has vivido desde niña o desde niño, es precisamente ese ejemplo del pececito, ¿no? He estado toda mi vida en este arroyo, no conozco nada más. Incluso lo vas a buscar, o sea, y te das cuenta que cambias de pareja y vuelves a caer en lo mismo. Porque al final es el hábitat donde tú estás acostumbrado a estar y donde Claro. te sientes bien porque tienes eso montado en ti como Es una ese seguridad de personaje. alguna forma. Exactamente, es una seguridad. Incluso muchas Es quien veces eres. hasta te da miedo cambiar Uf. y tomar valor y darte amor propio, autorrespeto, autocuidado, porque dices, es que ¿cómo? Si, ¿dónde va a quedar la que yo estaba? Sí. ¿Y mi ¿Quién voy a disfraz, quién ser? se lo va a quedar? No, ¿y qué voy a hacer ¿Sí yo me si entiendes? todo ¿Y qué tal eso? si ya no me entra el Claro. otro disfraz y que no me siento a gusto y que entonces tan empoderada me da miedo? Y te De entra la verdad culpa es también. impresionante lo bonito que ves que es cuando empiezas a ver esos cambios, primero que nada en uno mismo, ¿no? Porque de cierta forma todos venimos arrastrando con algún tema de Sí, por victimización. supuesto. Exacto. Entonces, cuando lo ves en la otra persona donde ya se valora tanto y te das cuenta de que no hubo ninguna culpa. Incluso a mí cuando hablamos de la culpa me gusta decirles, es que no hay nada que ser, o sea, hay como mucho que comprender, porque normalmente es como, hay que comprender y hay que perdonar, pero no tratar de entender ni tratar de que las cosas fueran diferentes ni de cambiarlas, porque entonces no vamos a llegar a nada. Cuando comprendemos que yo hice eso o que me dijeron que yo era la culpable por esto, es como otra vez, como un ajá, o sea, entonces ¿por qué me echaba la culpa yo solita? Exacto. Entonces, la verdad es que hablar de la culpa nos puede traer aquí horas, porque además, si le sumáramos y que ustedes nos hicieran el favor de mandarnos sus comentarios, sus situaciones, creo que nos podría dar programa para 4 horas y media, 5 horas de programa. Pero oigan, ya casi nos vamos a ir. Vamos a ir a un corte, ¿eh? Ahorita regresamos ya para el cierre del tema de hoy, que es la culpa. Estamos con nuestra psicoterapeuta Laura Ceja. Esto es Terapia de Corazón. Recuerda, ahorita regresamos. No te vayas, nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón. Ya estamos de vuelta con más en Terapia de Corazón. Perdónenme la vida, pero es que Lau y yo
pues como saben, somos amiguísimas ya desde que iniciamos el proyecto hace 4 años, y pues el chisme nos agarra aquí detrás de cámaras, y yo oía como que alguien ahí el conteo de 5, 4, y yo sí, que esto, que el otro, me cayó el 20 hacia en el 1, yo. En gran chisme. Sí, yo, gracias por estar en Terapia de Corazón, pero gracias mis chicos de producción que saben que los amamos mucho, porque nos tienen mucha paciencia las señoras que venimos con calor. Pero bueno, estamos hablando sobre la culpa, la bendita o maldita culpa, depende de cómo lo veas, y la verdad es que, híjole, engloba muchísimas cosas, muchísimas situaciones que tienen que ver con, obviamente, la capacidad emocional, por decirlo así, que tengas para enfrentar las situaciones. Viene también acompañada de accidentes, no me refiero de coches que choquen, sino accidentes que pueden suceder en tu vida en que tomas decisiones de acuerdo a lo que te está pasando en el momento y a lo que te vibró, que viene de personas que te señalan, personas que esperan cosas de ti que a lo mejor tú no haces, de muchas situaciones. Pero a lo que queremos llegar aquí en Terapia de Corazón es que a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo y que sientes que estás cargando con ciertas emociones o sentimientos negativos que no te están dejando avanzar, o que sientes que estás anclado en el pasado por culpas que a lo mejor ni siquiera te corresponden, sí se puede salir adelante y sí puedes trabajarlas. Por ejemplo, o sea, no quiero que te pase lo que vamos a platicar ahorita, por ejemplo, cuando están en el lecho de muerte, imagínate llegar a tu lecho de muerte sintiéndote culpable, o siendo esta persona que no se puede despedir de esta otra persona que está falleciendo, que va a fallecer, perdón, y vivir con la culpa de no le dije, o no cerré este ciclo. Laura, ¿qué pasa en esos casos? Porque el duelo, me imagino que es todavía mucho más grande. ¿Cómo le hacemos para cerrar esos ciclos, esos círculos que quedan inconclusos? Porque ya no va a estar esa persona con la que puedes, no sé si disculparte o simplemente cerrar el tema. ¿Qué pasa? Porque creo que mucha gente sufre de esto. Claro, no, mira, si tan simple pasa que, no sé, está algún familiar muy querido en el hospital y de pronto nos avisan una noche anterior y llegamos y pues ya falleció. Y yo he escuchado tantas personas que dicen, es que me siento muy culpable porque no me despedí, no llegué a verlo. Y ahí se genera un sentimiento, obviamente otra vez equívoco, porque tu intención no era esa, pues, o sea, tu intención quizás sí era llegar, y al final no necesitamos esperar a la muerte para podernos estar despidiendo en todo momento, ¿no? O sea, la cuestión de decirle a los que amas cuánto los amas, de si hay algo que trabajar, perdonarlo, porque sí que es verdad que se vuelve un duelo mucho más difícil cuando quedó algo pendiente con esa persona. Pero no te preocupes, o sea, se puede trabajar. Primero que nada es la importancia de la intención, ¿no? De que no seas como la víctima de tu historia personal, porque si te vas a quedar estancado en lo que no fue y no se hizo y no hice y debí, ahí no vamos a avanzar otra vez, como se los nombro, y va a ser mucho más difícil. Entonces, otra vez, si esa persona ya falleció y tenías algo que pendiente, pedirle perdón, o te sientes muy culpable porque no llegaste al momento adecuado para hablar con esta persona, puedes trabajarlo, porque esta persona quizá se liberó y se fue porque estaba lista y quizá en su corazón trabajó esa situación contigo. Pues tú lo puedes hacer igual, energéticamente se puede hacer un ritual de perdón, puedes todo el tiempo hacerle una carta incluso, puedes todo el tiempo mencionarte todo lo que fue perfecto en su momento, como debió de ser, y hoy te libero y me libero de, primero que nada, del rol que te he impuesto de que te dañé, o del rol que me impuse yo de ser la parte que te dañó. Y cuando te das cuenta que te desmontas de todas esas etiquetas que te adquiriste, es muy fácil. Pues la idea nada más aquí es, primero que nada, mirarlo, porque muchas veces ni siquiera lo vemos y lo evadimos, incluso hasta cambiando la conversación para no sentirlo. Nada, o sea, cuando decimos, asumo mi parte de responsabilidad, pero aún así te seguiré amando y te amo y me equivoqué, como que algo se desmonta y te quitas esa mochila de tanta carga. Igual a otra persona, pues, o sea, si en el plano físico no está, al tú liberar esa energía de peso hacia esa persona, la otra persona también lo va a sentir. Wow. Qué bueno que nos dices esto, porque también, en la medida de que estamos abiertos a buscar ayuda, las cosas pueden ir cambiando, pero también empezamos a conocer otras herramientas que nos pueden dar paz. Creo que estamos del otro lado, porque
otra cosa que sucede mucho. Estamos también siempre escuchando 1000 voces a 1000 personas que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo, pero tienen la opinión perfecta. Nada que aportar nutritivo. Exactamente, a tu pero situación. les gusta mucho estar aportando cosas que ni al caso. Y muchas veces lo que nos sucede es precisamente que nos llenamos de pura porquería, ¿no? Y no podemos cerrar nuestros ciclos porque le estamos haciendo caso al vecino, al esposo, al novio, etcétera. Y a veces son procesos muy personales, muy íntimos, que inclusive no tiene por qué saber las demás personas en qué va, ¿sabes? Entonces, fíjate bien, Nani, hazlo sin cuando miedo. yo hablo tanto de la meditación para este proceso de introspección, en el silencio encontramos respuestas y en el silencio conectamos con esta parte más profunda, quizá de nuestro corazón, de un ser superior, no lo sé, pero te das cuenta que tenemos la capacidad suficiente para sanarnos a nosotros mismos a través del amor propio. Eso. O sea, aquí llega el autoperdón, el perdón al otro. O sea, es que te tienes que primero perdonar a ti mismo por lo que te estás culpando para que pueda haber un perdón hacia otra persona o para que el otro pueda perdonarte. Ay, Si no, Dios mío. imposible. Si hay un juicio que estás emitiendo y te estás autocondenando, difícilmente vas a poder sanar la relación con lo de afuera si de adentro todavía no está sanada. Dios mío. Laura cada vez que viene aquí me da la pauta para el siguiente tema. Ya tengo el siguiente tema. Vamos a hablar del perdón. Exacto, no, hombre, el perdón Siguiente tema, también el es perdón. tan profundo, tan bonito y tan humano, porque se nos olvida que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y en esta experiencia humana, por supuesto, el error es parte, porque ¿quién no ha aprendido algo en base al error, Exacto. a Yo. la equivocación? Es correcto. Entonces, temazo el día de hoy. La culpa, híjole, qué tema. Y creo que inclusive nos puede dar para otra sesión en la que podemos invitar a alguno de nuestros televidentes, radioescuchas, Claro, que por quiera venir a supuesto. platicar con nosotros sobre la ¿Algún culpa. caso y cómo más Sí. o menos lo sobrellevó? Porque puede ser un proceso que puede ser tan corto y Claro, tan ligero, incluso independientemente del acto, o un proceso tan largo y tan pesado. o tan doloroso. Sí, es Exacto, y correcto. tan doloroso, pues, pero aquí lo importante otra vez, por eso hablo tanto de vivir en el presente, de estar ahí, porque normalmente lo que nos genera culpa es seguirle dando cuerda a lo que pasó. Es como, mira, me gusta mucho mencionar esta frase que algún día la leí que decía, perdonar es renunciar a la idea de un mejor pasado. O sea, Está buenísima. es lo que fue, pues, o sea, si yo suelto y me rindo ante lo que fue, porque tenía que haber sido de esa forma, es que me coloco en mi presente y así miro hacia lo que me trae la vida, ¿no? Hacia donde voy a avanzar hacia el futuro incluso. Exacto. Y Entonces, colocándome en el presente. ya no vamos a darles más temas del perdón. Va a ser para la próxima sesión de Terapia de Corazón con Laura, vamos a hablar sobre el perdón. Así que estén muy atentos. Laura, para la gente que quiera contactarte, porque obviamente Laura es psicoterapeuta y por supuesto que está a disposición de ustedes y que ya quieren levantar la manita y decir, creo que con Laura puedo trabajar cierto proceso. ¿Dónde te encuentra la gente, mi Lau? Bueno, acuérdense que para vivir bien hay que estar bien y sentirnos bien y es importante reconocer cuando necesitamos pedir ayuda. A mí me encuentran en Instagram a través de Laura Ceja Psicoterapeuta, en Facebook estoy igual, atiendo de manera virtual, de manera presencial y bueno, parejas, adolescentes y niños a partir de 11 años. Perfecto, Milau. Y pues nada, yo quiero agradecer como siempre a todo el equipo de producción de Despierta Cancún, a toda la gente que nos escuchó y les pido de favor suscríbanse en nuestro canal de YouTube, en Terapia de Corazón, hay mucho contenido para todos ustedes y quiero aprovechar, quería mi cámara acá porque quería hablar de frente, ¿se puede? Gracias. Quiero aprovechar hoy para felicitar a mi querida coach Mitch de We Active, el mejor estudio de indoor cycling de Cancún, no hay otro, We Active Cancún y bueno, Mitch, te mando muchos besos, muchas felicidades, feliz cumpleaños, que vengan muchos, muchos más y a todo el equipo de We Active, a todas las coaches, a las chicas de recepción, besos, abrazos, las quiero. El mejor indoor cycling de Cancún es We Active, no hay otro. Lo siento. Y por supuesto, nos vemos el miércoles, va a estar la psicóloga Connie Benavides para hablar de red flags de salud mental. El viernes, la psiquiatra, la mejor psiquiatra de Cancún, la doctora Vilchis, va a estar con nosotros para hablar sobre salud mental en la mujer. Imagínense, vamos a hablar de la mujer y su salud mental desde la infancia, adolescencia, en el embarazo, hasta la menopausia. Entonces, no te lo puedes perder. Y después de eso, a las 6 de la tarde, a través de YouTube, de Terapia de Corazón, vamos a hablar con la psicóloga, no es cierto, psiquiatra, Abigail Adame desde Puebla, y vamos a hablar sobre mitos en la depresión. Entonces, estén
bien conectados a Terapia de Corazón en Instagram, en Facebook, porque viene mucho contenido como siempre. Gracias, besos, cuídense mucho. Gracias, producción, por hacerme mi acercamiento. Gracias, chicos, los quiero. Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima.